Vamos a darle la bienvenida a nuestros dos ponentes en este panel. Está por un lado Sven Biermann, director de la Secretaría Internacional de FiTI. Sven, thank you very much for joining us today. Y está Joel Salas, comisionado del INAI. Y pues bueno, voy a darles alguna información adicional sobre nuestros ponentes. Sven Biermann estudió finanzas en la Escuela Técnica de Trier, Alemania, de donde se graduó en 1998. Posteriormente obtuvo la maestría en Administración de Empresas con una especialización en Gestión de la Información por la Universidad de St. Thomas, Minnesota. Y a lo largo de sus más de 15 años de experiencia profesional, se ha centrado en soluciones prácticas y sostenibles para el buen gobierno, asociaciones multiactores, responsabilidad social corporativa, gestión de riesgos e integridad empresarial. También es cofundador de Humboldt Viadrina Governance Platform, una organización sin fines de lucro que fortalece la participación y la transparencia para soluciones sostenibles de los desafíos sociales. Sven Biermann es actualmente director de la Secretaría Internacional de la FiTI, la Iniciativa de Transparencia Pesquera, una asociación global multiactor que busca aumentar la transparencia y la participación en la gobernanza de la pesca. Por otro lado, tenemos a Joel Salas. Él estudió licenciatura en Comercio Internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Cuenta con la maestría en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, la Sorbonne, y estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, también en París, Francia. Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el entonces, llamado IFAI, y la sociedad civil la redacción del primer plan de acción que México presentó en la Alianza para el Gobierno Abierto. Su experiencia académica y profesional se ha enfocado al desarrollo e implementación de estrategias y políticas de transparencia y combate a la corrupción, implementación de políticas en materia de buen gobierno y ética pública, así como el análisis de movimientos sociales y democratización en México. Joel Salas es actualmente comisionado del INAI, en donde coordina las comisiones de políticas de acceso a la información y la de Gobierno Abierto y Transparencia. Muchas gracias, Joel, nuevamente por tenerte aquí en este panel. Y pues bueno, vamos a iniciar esta discusión. Quisiera iniciar con Sven preguntándole sobre la importancia de la transparencia para una actividad que cruza las fronteras como es la pesca. ¿Por qué es tan importante la transparencia en este sector? Thank you, Romy. And it's a pleasure to be here. It's always a pleasure to come to Mexico. So thank you, Causa, Natura, and Oceana for having me here and for having this, I think, very important and very timely event on some of the issues that are facing fish stocks, not only in Mexico, but globally. I think if we can put it in simple terms, our fisheries face an uncertain future because of three main factors. We have climate change that is impacting fish stocks. We have pollution, and I think the discussions on plastics are hitting the news in every country around the world, and overexploitation of the fish. And in particular, the last point, the overexploitation, you can again narrow down to two areas. One is illegal activities, people going out to the seas, taking fish out of the water without licenses, without following the legal framework, with destructive fishing practice, etc. But we also should not forget there's a lot of legal overfishing. And there are many reasons that contribute to these particular aspects. We know globally we have too many fishing boats doing business. In many countries, catch quotas are set way too high, so the boats that are out there fishing too much. We have subsidies that contribute to making fishing more affordable, and that means more fishing boats are going to go out, etc. And I think we're going to have the pleasure to hear about subsidies
this afternoon. And inefficiencies, corruption. So there's a whole range of areas that contribute to the overexploitation of fisheries. And there are a number of solutions to address these issues. But the bottom line is transparency is absolutely critical. If you don't have transparency, if you don't know what is going on in the sector, on which basis are you making good decisions? On which basis are you going to hold those that are in charge for making these decisions accountable? On which grounds are those who are participating in decisions or are affected by these decisions, on which grounds can they actively be a part of the sector if they don't know what's going on? So the importance of transparency for sound and sustainable management of the sector is absolutely crucial. And this is not a new theme. This is not fisheries specific. This is around the corner for many, many years. This is one of the reasons why we have initiatives like the Open Government Partnership, where Mexico is in it for quite some time now. This is where we have other sectoral initiatives, oil, gas, and mining, that started 10 years ago. So I think we have to acknowledge that in the fishery sector, the idea of transparency is extremely important, but the fishery sectors is quite late on this. On the global area, other sectors are much more advanced on bringing transparencies into their sector. Yet, if we look globally, basic minimum information is not made publicly available. Some of that information doesn't even exist. As an example, in many countries, there's only very limited information about small-scale fishing sector, how many fishers there are, what's the economic contribution, what's the social contribution of the small-scale sector. If information is available, it's often not accessible. It's not online, or you have to go and ask for it, or it's even only in paper format. And in some countries that we're working with, the National Fishing Authority, their last annual report is 5 years ago, 6 years ago. So sometimes data is available, but it's completely outdated. But you're making decisions for the future on information that is outdated in the past. And I think it's also, because we're talking about innovation here, sometimes information is available, but it's made so complicated that people don't understand it. And I think all of you who've seen catch data in huge Excel sheets know what I'm talking about, because it's very difficult to understand, are we catching too much, are we catching too little, is this sustainable, etc. So in that sense, it's very much the foundation of some of the topics we also discussed this morning, that we need to bring transparency into the sector in order to answer one simple question: are we managing the sector in a sustainable way? Period. Muchísimas gracias, Sven. Joel ya también nos hablaba en la mañana sobre la importancia de la transparencia. Sven nos hablaba de 3 puntos, de 3 factores que impactan en una sostenibilidad de la pesca: el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación, pero también dentro de esto pues hay actividades que son ilegales y muchas otras que pues conscientemente o más bien por falta de información las hacemos, ¿no? El tema de los subsidios pesqueros, el exceso de esfuerzo pesquero. Entonces, dentro de este contexto nos dice Sven que la transparencia pues es nodal. Joel, a mí me gustaría si nos puedes ahondar, ya nos comentaste en la mañana sobre la importancia de la transparencia. Aquí están sentados muchos actores, personas que están interesados en empujar la transparencia. ¿Cómo podríamos detonar una cooperación en la que todos vayamos hacia ese sentido, hacia una pesca sostenible? Sí, no tengo mucho más que añadir a lo que ya dijo Sven, es decir, creo que la información pública y la transparencia es la piedra de toque para construir ese sistema
al cual tú aludes de colaboración para darle sostenibilidad a la industria, pero creo que algo fundamental o sobre las premisas de las cuales hay que partir es saber qué se está pescando, en qué cantidades, quién lo está pescando, en términos sustentables, a propósito de lo que decías, cuánto se debería de pescar y el volumen de la pesca que estamos teniendo es viable en términos ambientales. Y para eso, para responder a esto, es fundamental la información pública. Y creo que en el caso mexicano ha sido una industria, un sector en el cual no le hemos metido mucho la lupa. Hay otros sectores en los cuales hay un gran volumen de cantidades de solicitudes, de acceso a la información, de recursos de revisión, hay un debate público e informado sobre si las políticas públicas que se están implementando en el sector y la regulación que hay en el sector es la mejor. De ahí que yo destaque una vez más este ejercicio que hoy están haciendo las dos organizaciones de la sociedad civil. Y entonces dentro de esto creo que hay información que los que no somos especialistas en el tema desconocemos, que es, por ejemplo, cuál es el potencial productivo del sector, cuáles son los principales riesgos ambientales que enfrenta. Ya Sven nos señalaba algunas cosas en términos globales, la contaminación, los plásticos que están invadiendo los océanos. Pedro hace un instante en la conferencia de prensa señalaba cómo al final con el calentamiento global, especies endémicas se están yendo de los lugares de origen para irse más hacia el norte o hacia el sur, para irse a aguas profundas y aguas más frías. En ese sentido, lo que estamos haciendo hoy pone en peligro la sustentabilidad de la industria y del sector. Las decisiones de política pública que hasta hoy se han tomado por parte de las administraciones anteriores han sido las mejores y por lo tanto hay seguridad de darle viabilidad al sector. Y finalmente, pues creo que la mejor forma de poder tener un buen diagnóstico de esto es a partir de información pública. Tras tener ese diagnóstico, poder hacer una evaluación real de si esas políticas públicas que se trazaron hace 10 años para resolver los problemas que se proyectaban que se iban a tener, si se lograron esos objetivos o no. Y finalmente todo esto, que es algo que comentábamos con Sven el día de ayer, muy vinculado y completamente en la línea de lo que establece el ODS 14, porque creo que lo que deberíamos de evitar es duplicar y pulverizar los esfuerzos y las sinergias. Entonces, a partir de este macro objetivo, ¿cómo articulamos al sector privado, que es fundamental? ¿Cómo articulamos a sociedad civil? Y cómo las distintas instituciones públicas proveemos de manera proactiva la información que sabemos que se necesita y empezamos a generar aquella información que por el momento no tenemos, pero que sería muy útil para responder algunas de las preguntas que señalé. Muchísimas gracias, Joel. Nos mencionaba Joel varias preguntas que son nodales y que como país deberíamos de poder contestar para asegurar una pesca sustentable. ¿Qué se está pescando? ¿Cuándo se está pescando? ¿Cuál es el volumen de la pesca? En términos generales, ¿cuál es el potencial productivo que tiene el país? Y también nos mencionaba la importancia de articular a la sociedad civil y a la ciencia. Sven, ¿tú nos podrías comentar cómo es que FiTI, la iniciativa que estás dirigiendo, puede solventar estas preguntas o cómo las están contestando a través del trabajo que hacen conjuntamente? That's a very comprehensive question. I'll try my best to answer it properly. When we started with the FiTI, you saw already that a number of landmark documents coming from the World Bank or the United Nations, the FAO, etc., they're all talking about transparency in that sector. They're all asking for
transparency in the sector, but nobody really answered the question, well, what do you actually mean? What is it that you understand with the term transparency? So we actually put together an advisory council of government people, people from the industry and industrial fishing as well as small-scale fishing, and civil society to really define what do we mean with transparency. What is it that is expected that governments put publicly available when it comes to the fishery sector? So that for us was the starting point. But and the outcome of this is a document that we call the standard, the FiTI standard, and it describes 12 transparency requirements, from the legal framework to information on stock assessments, whether this information is available, where you can find it in the public domain, information on large-scale fishing, etc. To really answer the questions that Joel was just mentioning. Simple questions like, how much money is the government making out of selling licenses to fish? How much fish has been taken out of the water? How many subsidies are spent? Where is the development aid going? Etc. So very, very basic questions. So that was already something we felt proud about. But we also recognize that transparency in itself is not going to change anything. Okay? And it's quite often, and I think we have to acknowledge, we are living in an area where information that is coming only from one source is often seen as biased. You know, and that may be true for governments, wherever they are, or from the business side, etc. And if we put out information and nobody trusts that information, quite frankly, we're wasting our time because nobody's using that information. Oceana and Causa Natura and WWF and all the others, they're not using that data because they think, I don't know if we can trust this information. So that aspect was very important for us. And again, having a little bit the benefit of being late to the transparency party, we can look into other sectors where this idea is already been used. And one way of making sure information is credible is if all concerned parties are working on it. So it's not just the government who defines what needs to be published, or it's not just the business side or the civil society side asking for it, but it's all three working together. And that is the key principle of the Fisheries Transparency Initiative, that it is based on a multi-stakeholder partnership. And that's actually, something that is so important these days, that it has its own sustainable development goal. Sometimes we forget, when we look at poverty reduction and the oceans, etc. The last goal really says, how are we achieving all of those goals? And it is only in a way that we're working as partnership together. So that's why we put this group initially together with government, people, business, and civil society. So what the FiTI is doing and what the FiTI is asking for countries to become part of this international initiative. And so far we have 7 countries that are in the process of implementing the FiTI: Indonesia, the Seychelles, Mauritania, Senegal, and a few others. And in every country, a national multi-stakeholder group has to be established. So in every country, there's a group of 9 people, 12 people, 15 people, usually divided by 3, government representative from different ministries, business representative from different fishing areas, civil society, etc. And they implement the FiTI in the country. So they make an assessment of the 12 transparency requirements and really go through and say, where do I find the information on the legal framework? And do we feel it is complete? Check mark. Where do we find stock assessment? What is missing? Do we think it should be made more accessible? Check mark. So you go through those 12 transparency requirements and publish basically, I always explain it's like a stock taking. You have these 12 and you go through and see, is it available at all? Is it accessible to people?
Is it perceived as complete, etc. And to be quite frank, we don't expect any country anywhere to be complete on every 12 requirements from the beginning, because transparency is a journey. But outlining that some information is missing is transparency in itself. And then a country has to work on and show improvement over time. We work with a number of countries, for example, in West Africa. And there are, for example, significant small-scale fishing activities by the number of fishers, by the amount of fish they're taking out of the water. But there's no information available. Right? That in itself is an important fact to consider, because then you have to ask the question to the government, how do you make decisions for the entire sector if you only have a look at the industrial sector and you don't take the small-scale sector into account? And that is important, because if people understand we don't know anything about the small-scale sector, for example, then the demand for change is going to come. But if nobody understands where the gaps are, if nobody realizes the last fishing authority report is 5 years ago, then there is not going to be any demand for updated data. So the idea of transparency, but making sure that it's actually getting to the people is important, and so that multi-stakeholder collaboration is a key principle for the FiTI. Muchas gracias, Sven. Pues nos señalaba, Sven, cómo funciona realmente FiTI para que la información que se transparenta, nos decía, pues el hecho de transparentar no garantiza que vaya a haber algo, vaya a haber acción, ¿no? Nos decía que la importancia y la clave de FiTI radica justamente en esta forma en cómo se están constituidos, ¿no? Están los tres pilares, la sociedad civil, el gobierno y la industria, y es como juntos toman decisiones a partir de publicar información, dos estándares, ¿no? Que van desde información legal hasta stock de pesquerías. Y pues retomando esta forma en cómo trabaja el FiTI en cada uno de los países donde trabajan, a mí me gustaría preguntarle a Joel cuáles son las ventajas desde el punto de vista de INAI que ven en que un país como México forme parte de esta iniciativa. Lo primero es que, como toda iniciativa global que pretende que construye estándares, parte de una inteligencia colectiva global. Es decir, las preguntas que yo ahorita hice, pues muy probablemente ya se le hicieron en otros países, y por eso ponen información mínima básica que el país que se quiere adherir a esta iniciativa tiene que publicar. Entonces, para el caso mexicano, algunas preguntas de la información que hoy tenemos a partir de distintos instrumentos. La Encuesta Nacional de Pesca y Acuacultura de 2016, por ejemplo, señala que el trabajo de la mujer en el sector es invisible. ¿Por qué? ¿No participan mujeres en la industria? ¿Cuáles son las labores que realizan y cuánto ganan esas mujeres en comparación con las mismas labores que hacen los hombres? Por otro lado, y haciendo eco con lo que señalaba Sven, para el caso mexicano, el 97% de los productores del sector son pescadores artesanales en pequeña escala o ribereños, con un nivel de productividad mucho menor al 3% de los pescadores que se dedican a la pesca industrial de altura o de alta mar. ¿Por qué tenemos esas cifras en el país? Y finalmente, una cuarta población del estudio no se encuentra activa, o bien no tiene ningún permiso vigente. Entonces, si no tiene ningún permiso vigente, ¿cómo está haciendo pesca, ¿no? Ahora, gracias a estudios que han hecho tanto Causa, Natura como Océano México, por ejemplo, en el caso de la auditoría que nos comentaba Pedro al inicio, pues nos enteramos que la Carta Nacional Pesquera solo ha sido publicada en 2000 y en 2017, cuando, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Pesca, tiene que ser un reporte que se tiene que hacer de manera anual. Entonces, ¿por qué?
lo que nosotros creemos que pudiese tener el beneficio de que el país se uniera a una iniciativa como FiTI, parte también de la experiencia empírica que ya tenemos en México. Cuando arrancamos la discusión de la construcción del primer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, en ese momento, como bien lo señalaste, yo estaba en la Secretaría de la Función Pública y Renata no me dejará mentir, la inquietud era más bien irse a un mecanismo similar, pero para las industrias extractivas. Y entonces ahí lo que se quería saber era si efectivamente lo que estaban reportando las mineras, las petroleras, las gaseras, correspondía con lo que estaba reportando el Estado que recibía de impuestos por parte de esta industria extractiva. Entonces nosotros creemos que hoy, más allá de este evento que estamos teniendo el día de hoy, que es muy relevante, porque a partir de este evento creo que se le da visibilidad a un problema que tenemos en el país, los siguientes pasos debería de, desde nuestra perspectiva del INAI, tratar de replicar lo que hicimos con FiTI, con la finalidad de que en el siguiente plan de acción de México ante la Alianza para el Gobierno Abierto pudiese quedar el compromiso de explorar la posibilidad de que como país nos unamos a esta iniciativa. Y concluyo tratando de decir un porqué. Porque si esto lo hacemos, ya no vamos a depender única y exclusivamente de la voluntad de la CONAPESCA o demás para que, por ejemplo, estas bases de datos que vimos a la hora de la primera charla dependan de si Oceana hace o no una solicitud de acceso a la información y un recurso de revisión, sino que sería parte de lo que de manera constante y proactiva se debería de estar publicando a partir de los estándares que establece FiTI. Pero lo más relevante, se generaría un espacio institucionalizado en el cual se tendría que estar escuchando de manera permanente las voces de la industria, las voces de la sociedad civil que está monitoreando que esta industria se haga respetando estándares internacionales y la ley nacional, y lo más importante también, tener a las instituciones que son las responsables de generar esta información. Entonces creo que no hay mejor manera de continuar este diálogo que tratando de explorar la posibilidad de que como país podamos ser parte de esta iniciativa, y Sven me corregirá, creo que por el momento no hay ningún país de América Latina que ya sea parte de la iniciativa, y ahí México podría también estar liderando a nivel de la región al formar parte de esta iniciativa, y desde luego siempre muy vinculado al ODS 14 y al 17 que bien señalaba Sven. Muchas gracias, Joel. Yeah, just wanting to respond to that. So yes, indeed, the initial focus, a little bit by coincidence, was to implement FiTI in Africa. It's the way you hope that these initiatives are going to go. You have countries that understand the importance of transparency, become a leader in the region, and then the neighbor countries see, why are they getting the good praise, why are they getting good reputation, and then others are going to follow. So it starts like this. However, the FiTI International Board, which again consists of people from governments, Seychelles, Mauritania, Sweden, etc., from the industry, big players like Thai Union, but also small West African small-scale fishing association, to civil society, from representatives from WWF, Greenpeace, etc. They made Latin America the focus region for the next 2 years. So FiTI is really trying to embark and have dialogues with countries in Latin America. And there were so many good things that you mentioned. I just want to touch base on those two things. You mentioned actually earlier this morning about the importance of being proactive, having kind of a proactive transparency regime. And I think that's important, because a key point for what the FiTI tries to achieve is enhanced trust. And I know that sounds like a lofty thing or a soft factor, but it's the underlying basis of many hard and tangible decisions. Yes, you can wait until people start requesting information, and it will come
with the legal basis for environmental information, maybe you're going to get flooded with it, or you just make it proactive and show we have nothing to hide. This is our information base, and we know on some areas we need improvement over time, and that is absolutely acknowledged. I mean, the standard that we have developed with the international community, with the FAO, with the World Bank, with the European Communion, they were all part of that standard development. They recognized that progressive improvement for a country is a key aspect when it comes to transparency. I think that's truly important. And the last point I want to mention, because sometimes when we talk about fisheries, we only have the peso signs or the dollar signs or the euro signs in our eyes. It's seen as an economic contributor. But if you look at the sustainability triangle that you often see, it's the balance of economic, ecological, and social. And any country that wants to exploit the sector in a sustainable way needs to make important decisions. And one of the important decisions that we see in many of our countries is, are we giving licenses to industrial fishing fleets so that they fish and they may be more efficient, etc., and pay us money and it's income for our country, or are we strengthening our artisanal fishing community and give them a bigger share of what is out there to fish? And we see it quite often. If no information is available about the important work and the contribution from the small-scale sector, public opinion often goes to, but then sell it to the foreigners, they give us money and that's good for our budget, etc. So it's important to understand that a lack of transparency marginalizes the role of women, the role of artisanal fishers, of other communities, and I think that is an important factor to take into consideration as well, and is seen as one of the benefits why some of the countries that are part of FiTI joined that initiative. Because it's a voluntary initiative. There's no one forcing countries to join FiTI, but they make it because they say, we need to improve our sector, and we see it as a credible way of doing it. Muchas gracias. Ambos creo que muy convincentes. Nos han mencionado algunos beneficios de que México forme parte de esta iniciativa. Entre ellos, pues, el que actualmente tenemos instrumentos como la Carta Nacional Pesquera que deberían de estar actualizándose año tras año y que pues están totalmente desfasados con la realidad, ¿no? Tenemos datos desactualizados, incompletos, y por otro lado, que mencionaba también Sven, bueno, una ventaja que podría ser para México es que el hecho de que México forme parte de FiTI también podría jalar a otros países a formar parte de él, y que esto sería como una especie de imán, ¿no? Que más información, jalaría más información, y que esto pues llevaría pues a tomar, por supuesto, mejores decisiones. Tenemos ya poco tiempo para finalizar este panel. Me gustaría darle a Joel pues para que dé réplica a lo que nos comentaba Sven hace un momento en cómo podría el INAI impulsar este siguiente paso. Y con eso pues daríamos por terminado esta sesión. Sí, creo que de manera velada lo sugería en mi intervención anterior. Es decir, como INAI, al ser parte del comité coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto aquí en México, y ahora ya se incorporó Causa, Natura al grupo de organizaciones de la sociedad civil, creo que en esta alianza virtuosa a través de la cual, por fortuna, me dieron la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, entre Oceana y Causa Natura, pues ellos como sociedad civil podrían empujar esta discusión, generar cierto consenso al interior de las organizaciones que forman parte del núcleo que representa a la sociedad civil en el comité coordinador, y nosotros desde el INAI di hace rato el número de solicitudes que tenemos en torno a la industria y el número de recursos de revisión. Hay miles, no solo a Conopesca y a Zagarpa, sino a otras instituciones que tienen que ver con el sector. Hay demandas de información
¿por qué no salimos de la lógica de abastecer o satisfacer demandas y de manera colaborativa en un espacio de diálogo, instituciones, industria y sociedad civil, vamos definiendo de manera conjunta qué tipo de información requiere para poder alcanzar los objetivos que nos hemos trazado y tener información de calidad que permita evaluar las políticas públicas que nos hemos dado? Entonces, desde el INAI, desde luego, estamos en la mejor disposición de mantener en la discusión al interior del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto, para que se tome como un posible compromiso proactivo en el siguiente plan de acción la posibilidad de que se analice el que México forme parte de la iniciativa y, como se dice coloquialmente, tratar de liderar mediante el ejemplo en la región, porque hoy por hoy, sin duda, la Ley Mexicana de Transparencia es una de las mejores a nivel global. Una iniciativa como FiTI, pues lo que hace es demostrar que hay ese compromiso proactivo de no tener que pasar por los mecanismos institucionales de garantía del derecho de acceso a la información, y el caso que vimos hoy con la plataforma del sistema es una muestra muy fehaciente, sino que el gobierno entiende ese mandato, entiende esa preocupación, y antes de que le demanden, él empieza a ofrecer. Y creo que la infraestructura que ha creado FiTI es la positiva, por lo cual desde el INAI intentaremos y haremos todo lo que esté dentro de nuestra cancha para que el tema no se baje de la alianza. Y a nivel global creo que también podría México liderar en la Alianza para el Gobierno Abierto, porque es un tema que no se ha discutido mucho en la comunidad internacional tampoco. Entonces creo que ahí podemos hacer una alianza virtuosa entre la iniciativa y el INAI. Pues excelente, Joel. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes esperamos que esto suceda, y pues sería un paso muy importante para México en el tema de transparencia.